en Isaías capítulo 41. Isaías 41. Y vamos a pedir la ayuda del Señor. Señor, necesitamos de ti en todas las cosas, Señor. Y necesitamos de tu ayuda, Señor, al momento de abrir tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es poderosa. Señor, pero que no podremos entenderla si no es porque tú iluminas nuestro entendimiento, porque tú nos permites, Señor, comprender con nuestro corazón lo que tú nos enseñas. Te pedimos que tú abras nuestros ojos en esta noche. Señor, que tú toques nuestro corazón, que tú muevas nuestra voluntad y aún nuestras emociones, Señor, de manera que podamos admirar la grandeza de tu gloria y la grandeza de tu Hijo, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos en esta tarea, Señor, de glorificar al Hijo por medio de la predicación de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La Biblia nos enseña que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. De hecho, también nosotros mismos estábamos bajo el poder del maligno antes de venir a Cristo. Vivíamos según la corriente de este mundo, sujetos al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y éramos hijos de ira. Pero Cristo lo cambió todo. Cristo lo cambió todo. Es gracias a Cristo que fuimos rescatados, que fuimos puestos en libertad, que pasamos de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino glorioso del Señor. Pero es importante que recordemos que la obra de Cristo fue anunciada desde el Antiguo Testamento. Y al estudiar cómo la obra de Cristo fue anunciada desde el Antiguo Testamento, siglos antes de su venida, y se cumplió al pie de la letra tal como fue anunciada, eso debe fortalecer nuestra fe, debe fortalecer nuestra confianza en Él, debe llevarnos a admirar más al Señor y a confiar en Él en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestros problemas, porque hemos visto que el Señor es soberano sobre todo. Vemos que el Señor gobierna y dirige la historia, y vemos que el Señor dirige aún el destino de las naciones para cumplir su propósito eterno. Dios no improvisa. Dios no anda experimentando. Todas las cosas que suceden porque Dios así lo ha decretado, y lo ha decretado por una sabia y justa y buena razón. En Isaías capítulo 40, versículo 1, el Señor anunció: consuelen a mi pueblo, dice Dios, su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado. El versículo 3 añadió: una voz clama, preparen en el desierto camino a Yahvé, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Y en versículo 5 prometió: entonces será revelada la gloria de Yahvé, y toda carne a una la verá, pues la boca de Yahvé ha hablado. Pero ¿cómo el Señor habría de consolar a su pueblo cuando su pueblo iba a estar en cautividad? Recordemos que estas palabras son palabras dirigidas a la generación que estaría en cautividad en Babilonia. ¿Cómo entonces habría el Señor de consolar a su pueblo? ¿Sería su consolación meramente emocional? ¿Un meramente estoy contigo? ¿O será una consolación que sería el resultado de cambiar su condición? Y en Isaías capítulo 41 se centra en una pregunta que se repite 3 veces en este pasaje. Esa pregunta es: ¿quién? ¿Quién? La vemos en versículo 2, la vemos en versículo 4, la vemos en versículo 26. ¿Quién? ¿Quién es la solución al problema de la humanidad?
¿Quién es la solución al problema de la cautividad humana y al problema del juicio de Dios sobre la humanidad? El capítulo 41 nos muestra que los ídolos no son la solución. Y el capítulo 42 nos muestra quién es la solución. Comenzamos entonces en el capítulo 41, en donde nos muestra que los ídolos no son la solución. Observa cómo el versículo 1 comienza con las palabras del Señor presentándonos la imagen de un juicio. Presentándonos la imagen de un juicio ante la corte en la que el Señor es el juez y el Señor llama a las naciones y llama a los ídolos a presentarse delante de Él. Y el versículo 1 dice, guarden silencio ante mí costas y renueven sus fuerzas los pueblos, acérquense y entonces hablen. Juntos vengamos a juicio. El Señor llama a las costas, refiriéndose a las naciones lejanas, a las tierras más allá del mar, a presentarse en silencio delante de Él. A presentarse en un silencio reverente ante Él, que es el juez de toda la tierra. Él llama a los pueblos a renovar sus fuerzas a fin de poder acercarse a presentar sus argumentos en el juicio delante de Dios. Y entonces a partir del versículo 2 el Señor presenta sus argumentos. Y sus argumentos están destinados a demostrarnos que Él es el único Dios verdadero. Observa cómo en la primera parte del versículo 2 Él hace la siguiente pregunta. ¿Quién ha levantado del oriente al que Él llama en justicia a sus pies? El Señor hace mención aquí de un hombre de gran poder que Él levantaría, el cual vendría del oriente, pero no nos revela su identidad. Sin embargo, el contexto lejano y el contexto canónico nos deja ver que se trata de Ciro, el rey de Persia, que el Señor levantaría. El Señor añade que Él llamaría a Ciro en justicia a sus pies. La Biblia textual traduce estas palabras diciendo que el Señor le convoca la victoria a su paso. En tanto que la Nueva Versión Internacional lo traduce como aquel que siempre sale victorioso. Eso significa entonces que el Señor no solamente levantaría a Ciro, sino que el Señor haría de Ciro un instrumento de su justicia. Un instrumento de su juicio sobre las naciones, dándole la victoria a sus pies. Donde quiera que Él iría derrotando a sus enemigos. Él sería el instrumento del juicio de Dios para las naciones. Y esto concuerda con la segunda parte del versículo 2 y el versículo 3, donde dice que el Señor ante Él entrega naciones y a reyes somete. Los deja como polvo con su espada, como hojarasca los dispersa con su arco. Los persigue pasando seguros por una senda por donde no habían andado sus pies. Esta es la imagen de un rey poderoso, esta es la imagen de un rey invencible que persigue a sus enemigos, que derrota a sus enemigos, que somete a las naciones y a sus reyes, nos dice allí, dejándolos como polvo. Dejándolos como polvo con su espada, dispersándolos como hojarascas con su arco. Él los perseguiría con paso firme, nos dice allí, aún por caminos por los que Él nunca había pisado antes. Pero no debemos perder de vista que el Señor está anunciando estos eventos, estas palabras que sucederían en el futuro cerca de 160 años después del mensaje de Isaías. Cuando Ciro todavía ni nacía, todavía ni existía, y Persia todavía no era una potencia militar. Y para que nadie pensara que estas palabras del Señor o que estos eventos ocurrirían simplemente por obra de la casualidad, el Señor pregunta en versículo 4, el Señor pregunta,
¿Quién lo ha hecho? Y lo ha realizado, llamando a las generaciones desde el principio. Y él mismo contesta en la segunda parte del versículo 4, diciendo, yo, Yahvé, soy el primero y con los postreros soy. Así que el Dios que llevaría a cabo estas cosas sería nada menos que Yahvé, el mismo Dios que llamó a las generaciones desde el principio y el mismo Dios que permanece hasta el final de los tiempos. Él es el Dios autoexistente, Él es el Dios independiente, Él es el Dios que siempre ha existido, el que fue con los primeros y el que será con los últimos. Y de esta manera el Señor estaba afirmando su soberanía absoluta, que gobierna la historia y que gobierna el destino de los pueblos y de las naciones para cumplir sus propósitos. Y como resultado del juicio que el Señor iba a traer sobre las naciones por medio de Ciro, el versículo 5 señala, las costas han visto y temen. Tiemblan los confines de la tierra. Se han acercado y han venido. Como vemos allí, las costas se refieren a los confines de la tierra, nos dice ahí el versículo 5. Así que las naciones, aún las de las tierras más lejanas, verían cumplirse las palabras del Señor y temblarían de terror ante el juicio de Dios, ante la invasión imparable del rey de Persia. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo ellos, al ver esta invasión, al ver el juicio que se avecina, cómo ellos responderían? ¿Responderían buscando al Dios de Israel? Los versículos 6 y 7 nos contestan diciendo que cada uno ayuda a su prójimo y dice a su hermano, sé fuerte. El artífice anima al fundidor y el que alisa a martillo al que bate el yunque diciendo de la soldadura, está bien. Entonces asegura su obra con clavos para que no se mueva. En otras palabras, observa aquí cómo en lugar de buscar al Dios vivo y verdadero, ellos responderían de una de dos maneras o de dos maneras. Uno es buscando el apoyo unos de otros, sosteniéndose unos a otros, animándose unos a otros en lugar de buscar al Señor. Pero otros también recurrirían a los dioses falsos que ellos mismos fabricaban. En otras palabras, en lugar de buscar al Dios vivo y verdadero, ellos buscarían la salvación y el apoyo en otras naciones, en sus dioses falsos. Y eso es justamente lo que hace la gran mayoría de la gente, aún en nuestros tiempos. La gente en el mundo, al encontrar adversidades en la vida, ¿qué es lo que hacen? Una de dos, o se apoyan en sus propias fuerzas y se animan a sí mismos, o buscan el apoyo y la salida y la solución en la fuerza del hombre. O número dos, ellos buscan refugiarse en los ídolos en lugar de volver sus ojos al Señor. Pero ¿cómo pueden salvarlos unos dioses que son hechos por el hombre? ¿Cómo pueden tener unos dioses que no hablan, que no caminan, que no respiran, que no se mueven y que necesitan de los hombres? ¿Cómo pueden ellos salvar a los hombres? En cambio, el propósito del Señor para su pueblo cautivo en Babilonia era muy distinto de su destino para las naciones rebeldes. Ellos no tendrían por qué temer como las naciones. El Señor observa, les dice en versículos 8 y 9, pero tú, Israel, siervo mío, Jacob a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo, tú a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. Notemos cómo el Señor llama en dos ocasiones a Israel o a Jacob, lo llama mi siervo. Introduciendo aquí por primera vez en el libro de Isaías el concepto del siervo de Yahvé.
Un tema que irá desarrollándose a lo largo de los capítulos siguientes. Pero mientras tanto el Señor quiere que su pueblo recuerde que ellos siguen siendo su pueblo especial. Ellos estarían en cautividad a causa de su desobediencia, a causa de su rebeldía, a causa de no confiar en el Señor. Pero el Señor no los había desechado. Ellos seguían siendo el pueblo escogido, el pueblo descendiente de Abraham, el amigo de Dios. Y Dios quería que ellos supieran que Él no los había olvidado. Y por eso les asegura en versículo 10, no temas porque yo estoy contigo. Esas son las mejores palabras que nosotros podemos escuchar en medio de la aflicción. No temas, porque yo estoy contigo. Y observa cómo estas palabras están dichas a un pueblo que estaba en cautividad a causa de la disciplina del Señor. Y el Señor le dice, no temas, yo estoy contigo. No te desalientes, no te desanimes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Así que entonces, aún en medio de la disciplina, el Señor quería que ellos supieran que Él no los había abandonado, que Él iba a cumplir su propósito en ellos. Él los iba a llevar al arrepentimiento. Él los iba a ayudar, Él los iba a fortalecer, Él los iba a sostener con la diestra de su poder. Y de la misma manera, aunque el Señor permita que las adversidades se levanten contra nosotros, y aun cuando el Señor en ocasiones trae disciplina para nosotros en la forma de adversidades, eso no significa que el Señor se ha olvidado de nosotros. No se ha olvidado de nosotros. Aun en medio de todas estas cosas, si nosotros, fíjate bien, nos refugiamos en Él, si nosotros nos arrepentimos de nuestro mal proceder, si nosotros confiamos en Él, Él nos ayudará, Él nos fortalecerá, Él nos sostendrá con la diestra de su justicia y al final nos dará la victoria. Así que cuán diferente es el destino de las naciones, cuán diferente es el destino de aquellos que se apoyan en el hombre y que confían en el hombre o que confían en ídolos falsos, de aquellos que ponen su confianza en el Señor. El Señor añadió en versículos 11 al 14, ciertamente los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Los que luchen contigo serán como nada y perecerán. Buscarás a los que riñen contigo, pero no los hallarás. Serán como nada, como si no existieran los que te hacen guerra. Porque yo soy Yahvé tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano de Jacob, ustedes hombres de Israel, yo te ayudaré, declara Yahvé, tu Redentor, es el Santo de Israel. Así que entonces al final de la tormenta, al final del torbellino, el Señor derrotará, librará a su pueblo de todos sus enemigos, por más fuertes e invencibles que parezcan, porque el Señor, el Santo de Israel, es el Redentor de su pueblo. Él es el Redentor de su pueblo. Y esta es la primera de 13 veces que la palabra Redentor aparece en el libro de Isaías. Así que tenemos dos conceptos aquí que Isaías está introduciendo por primera vez. Es el tema del siervo de Yahvé y es el tema del Redentor de su pueblo. Y esa palabra transmite la idea del intenso deseo del Señor por rescatar a su pueblo del cautiverio para bendecirlo y hacerlo prosperar. Como dice John MacArthur en su Biblia de estudio, así como el Señor compró a su pueblo de la esclavitud de Egipto mediante la sangre del Cordero de Pascua, Él hará lo mismo con respecto a su exilio mundial por medio de la sangre del Cordero verdadero, Jesucristo, cuando ellos se vuelvan a Él por medio de la fe. Pero además, el Señor también le dijo a su pueblo en versículo 15, te he convertido en trillo nuevo,
cortante, de doble filo, trillarás los montes y los harás polvo, y los collados dejarás como hojarasca. Un trillo era una herramienta que se usaba en la agricultura. Era una herramienta hecha de madera a la cual se le incrustaban piedras filosas a manera de dientes, y esta herramienta era arrastrada sobre un montón de plantas de trigo que eran previamente cortadas, de tal manera que al pasar el peso y las piedras filosas separaban los granos de la paja, para después poder recoger el grano y dejar la paja. Pues así el pueblo de Dios, dice, como un trillo, él iba a demoler a sus enemigos, él iba a quebrantar montes y collados, quitando de en medio cualquier obstáculo, cualquier impedimento, por más grande y fuerte que pareciera. Porque el Señor les daría la victoria sobre sus enemigos. El versículo 16 completa la imagen de la cosecha, diciendo allí: los aventarás y el viento se los llevará, y la tempestad los dispersará, pero tú te regocijarás en Yahvé, en el Santo de Israel te gloriarás. Y eso es lo que el Señor va a hacer al final de cuentas con todos nuestros enemigos, incluyendo el enemigo más grande y cruel de nuestra alma, que es Satanás. Todos nuestros enemigos van a ser destruidos, todos nuestros enemigos es como si fueran aventados, y el viento se los llevará, y la tempestad los dispersará, y nunca más volveremos a verlos. Así que esta leve aflicción que nosotros experimentamos en este tiempo luchando contra los enemigos de nuestra alma solamente es temporal y tiene un buen propósito, pero sabemos que al final de cuentas todos nuestros enemigos, aún nuestros enemigos internos, un día ya nunca más estarán. Pero estas palabras parecerían imposibles de cumplir si nosotros recordamos y consideramos las condiciones en las que se encontraría su pueblo en Babilonia. Y por eso el Señor les aseguró en versículo 17, los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, Yahvé, les responderé, yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Estas palabras nos muestran que el Señor estaba consciente de su necesidad, el Señor estaba consciente de su condición, el Señor no era ajeno a su sufrimiento. Él sabía que ellos se encontrarían secos, desanimados, sin esperanza, como quien busca agua en el desierto, pero que no la encuentra. Sin embargo, observa cómo Él les asegura que sin importar cómo se vieran sus circunstancias, Él les respondería. Él no los abandonaría. Como les dice en versículos 18 al 20, abriré ríos en las alturas desoladas, manantiales en medio de los valles, transformaré el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Pondré en los desiertos el cedro, la acacia, el mirto y el olivo. Pondré en el lugar desolado el ciprés, junto con el olmo y el boj, para que vean y entiendan, consideren y comprendan a una, que la mano de Yahvé ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado. Esta imagen de árboles frondosos que son plantados en el desierto, tenían el propósito de mostrar a su pueblo que el Señor no está limitado para hacer aquellas cosas que humanamente son imposibles o nos parecen imposibles, porque el Señor es poderoso para hacer absolutamente todo lo que Él se propone. Él iba a sacar a su pueblo del cautiverio. Eso nunca se había visto. Ninguna nación ha salido del cautiverio. Ahora imagínate tú estar en el cautiverio y escuchar lo que nunca jamás ha sucedido en la historia. Él iba a sacar a su pueblo del cautiverio y Él lo iba a hacer florecer y prosperar sin importar las condiciones en las que se encontraban. Y su pueblo vería, su pueblo entendería que la mano de Yahvé es poderosa, que el Señor no está limitado. Y después de presentar todas estas evidencias
de que Él es el único Dios verdadero, el único Dios vivo, el Dios que controla la historia, que gobierna el destino de las naciones, que anuncia el futuro de antemano e interviene en la historia para cumplir sus propósitos. Entonces, recordemos, está en un juicio y entonces Él llama a las naciones a presentar las evidencias en favor de sus dioses. El Señor llama a los dioses de las naciones en versículos 21 y 22, diciendo: presenten su causa, dice Yahvé. Expongan sus fuertes argumentos, dice el rey de Jacob. Que expongan y nos declaren lo que ha de suceder. En cuanto a los hechos anteriores, que declaren lo que fueron, para que los consideremos y sepamos su resultado. O bien, anúncienos lo que ha de venir. Declaren lo que ha de suceder en el futuro, para que sepamos que ustedes son dioses. Sí, hagan algo, bueno o malo, para que nos desalentemos y temamos a una. Notemos entonces que el Señor da oportunidad para que los dioses de las naciones o las naciones presenten argumentos acerca de sus dioses y demuestren que en verdad son dioses. El Señor les pregunta: a ver, ¿acaso alguno de ustedes ha anunciado de antemano lo que va a suceder? ¿Acaso alguno de ustedes ha explicado sus acciones en la historia? Demostrando cómo los eventos del pasado conducen a cumplir su propósito. ¿Acaso han hecho algo bueno o algo malo que sea tan asombroso y tan extraordinario que demuestre que son dioses de manera que temamos delante de ellos? Por supuesto que no. ¿Cómo podrían hacerlo si son dioses inventados por la mente humana y creados por las manos del hombre? Con cosas creadas además. Los dioses de las naciones entonces son criaturas y ellos son hechos y son hechos de las cosas que existen. Entonces al final de cuentas ellos son criaturas y no creadores. Por lo tanto no pueden gobernar la historia y no pueden gobernar el destino de las naciones. De ahí que entonces el Señor concluye diciendo a los dioses de las naciones en versículo 24: miren, ustedes no son nada. No son nada y su obra es vana. Abominación es el que los escoge. Y luego lo demuestra diciendo en versículos 25 y 26: del norte levanté a uno y ha venido. Del nacimiento del sol invocará mi nombre y vendrá sobre los gobernantes como sobre lodo, como el alfarero pisotea el barro. Observa cómo dice: del norte levanté a uno y ha venido. Ahora bien, aquí al menos a mí me surgió la pregunta que ¿cómo explicamos que en el versículo 2 el Señor había dicho que Ciro vendría del oriente, pero ahora en versículo 25 dice que Él levantó a Ciro del norte? ¿Cómo explicamos? ¿O del norte o del oriente? Persia quedaba al oriente de Israel, desde donde Isaías está pronunciando estas palabras. Entonces, Él iba a levantarlo del oriente en relación con Israel, de donde está hablando Isaías, pero a la misma vez el ataque de Siria sobre Babilonia no vendría desde el este. Y no vendría desde el este o el oriente, porque el desierto árabe hacía prácticamente imposible que ellos atacaran desde el oriente. De tal manera que era mejor atacar desde el norte. Y por eso el Señor dijo que Él lo levantaría y vendría desde el norte sobre Babilonia. Luego en versículo 25 el Señor añadió: del nacimiento del sol invocará mi nombre y vendrá sobre los gobernantes como sobre todo, como el alfarero pisotea el barro. Dice que Ciro invocará el nombre del Señor. Ahora bien, al decir que Ciro iba a invocar el nombre de Yahvé, no quiere decir que Ciro creería en el Señor. Esa palabra invocar también tiene el significado de proclamar o de anunciar. Así que entonces al cumplir Ciro con sus acciones todas las cosas que el Señor había hecho, lo que iba a hacer era proclamar el nombre del Señor. Y tal como el Señor lo anunció, Ciro vendría sobre los gobernantes como sobre lodo, como el alfarero pisotea el barro, hablando de una conquista total sobre Babilonia y total sobre las naciones.
Y luego en versículos 26, 27 el Señor enfatiza nuevamente, ¿quién lo anunció? Desde el principio para que supiéramos, o desde tiempos antiguos para que dijéramos, tiene razón. Ciertamente no había quien lo anunciara. Sí, no había quien lo proclamara. Ciertamente no había quien oyera sus palabras. Yahvé fue el único Dios que había anunciado con lujo de detalles antes de que sucediera lo que Ciro iba a hacer. El Señor incluso reveló que el rey persa conquistaría a Babilonia y que pondría en libertad a su pueblo cautivo, cuando Ciro todavía no existía. Y por eso el Señor pregunta, ¿quién lo anunció? ¿Quién lo anunció? Ninguno de los dioses de las naciones lo había anunciado, porque no había quien lo anunciara, porque los dioses de las naciones simplemente no existen. No existen. En cambio el Señor dice en versículo 27, dije primero a Sión, mira, aquí están, y a Jerusalén les daré un mensajero de buenas nuevas. Pero cuando miró, no hay nadie, y entre ellos no hay consejeros, a quienes si les pregunto podrán responder. Y concluye en versículo 29, pues todos ellos son falsos, son obras inútiles, viento y vacuidad son sus imágenes fundidas. Así entonces los dioses de las naciones no existen, todos ellos son falsos, todos ellos son nada. La Nueva Versión Internacional dice, sus obras no son nada, sus ídolos no son más que viento y confusión. Y la Nueva Traducción Viviente dice, sus ídolos son tan vacíos como el viento. No son nada. El texto hebreo del versículo 29 dice literalmente, he aquí, todos ellos son falsos. He aquí, todos ellos son falsos. Y esa expresión, he aquí, que no aparece en nuestra Biblia en español, al menos en esta versión, se repite nuevamente al inicio del capítulo 42, versículo 1. De tal manera que funciona, esta expresión he aquí, sirve como una bisagra para unir el capítulo 41 con el capítulo 42, en donde nos muestra la solución al problema de la humanidad. La solución no son los dioses de las naciones, la solución no son los hombres de las naciones, no son las naciones poderosas. Entonces, ¿quién es la solución? La solución es el siervo de Yahvé. La solución es el siervo de Yahvé. Y lo que él hace en primer lugar es presentarnos la identidad y la misión del siervo de Yahvé. Observa cómo comienza diciendo en versículo 1, este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él traerá justicia a las naciones. El texto hebreo comienza el versículo 1 con esa misma expresión, he aquí, con la que terminó el capítulo 41 en el versículo 29. Así que entonces el Señor busca contrastar. He aquí los dioses de las naciones no sirven para nada. He aquí mi siervo. Él es la solución. En capítulo 42, en los capítulos 42 al 53, encontramos nosotros, del capítulo 42 al capítulo 53, encontramos lo que se ha llamado los 4 cánticos del siervo. Este es el primero de los 4 cánticos del siervo. Pero este siervo de Yahvé es distinto al siervo del Señor que encontramos en capítulo 41, versículo 8. En capítulo 41, versículo 8, el siervo de Yahvé es la nación de Israel. Vemos allí como dice, en capítulo 41, versículo 8, pero tú Israel, siervo mío. Y luego vuelve a repetir en versículo 9, y te dije, mi siervo eres tú. Ahí está hablando acerca de la nación de Israel. Pero en el capítulo 42 no es el mismo siervo. ¿Cómo sabemos que no es el mismo siervo? Porque este siervo de quien está hablando el capítulo 41, que es la nación de Israel, estaría en cautiverio, temerosa, en necesidad de un redentor a causa de su desobediencia. En cambio, el siervo de Yahvé del capítulo 42 es la solución.
Él es el Redentor de Israel. Él es el libertador de Israel y de las naciones. Así que entonces en el futuro el Señor redimirá a su pueblo y reinará sobre las naciones en la persona de este siervo de Yahvé. El Señor nos presenta a este siervo de Yahvé como alguien que Él sostiene, como alguien a quien Él ha escogido, como alguien en quien su alma se complace y sobre quien Él ha puesto su espíritu. Cuando leemos estas palabras nos recuerdan la descripción que hace Isaías en el capítulo 11 acerca del Mesías. En Isaías 11:2 dijo, reposará sobre él el espíritu de Yahvé. En versículos 4 y 5 añade, herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío, la justicia será el ceñidor de sus lomos. Vemos esta relación, este comentario entre el espíritu y la justicia siendo el ceñidor de sus lomos. Como señala un comentarista, Isaías 9, Isaías 11, Isaías 32 nos presentan al siervo como rey. En tanto que Isaías 42 nos presenta al rey como siervo. Este siervo de Yahvé traerá justicia a las naciones, lo cual es algo que distingue al siervo de Yahvé de la nación de Israel. Él es el que va a traer justicia a las naciones. Y la palabra justicia, en muchos sentidos, es lo contrario a la palabra caos. Esta palabra justicia comunica la idea del orden correcto que existe cuando la creación funciona dentro del diseño, dentro del orden de Dios. Así que entonces este siervo de Yahvé traerá el orden correcto al mundo. Los versículos 2 al 4 añaden, no clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará, ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Su ley esperarán las costas. Notemos entonces que este siervo de Yahvé es el que traerá justicia a las naciones, pero no por la fuerza, no de manera violenta, sino con humildad, de manera tranquila, con fidelidad. Él no fallará. Él traerá justicia y Él establecerá en la tierra. Y en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo cita precisamente este pasaje. En Mateo capítulo 12, versículos 18 al 21. No vamos a ir a él porque es exactamente las mismas palabras que está citando ahí Isaías. Para afirmar que es Jesucristo. Jesucristo es justamente ese siervo de Yahvé que traerá justicia, no solamente sobre Israel, sino también sobre las naciones. Yahvé se complacería en él y Yahvé pondría en él su espíritu. Y por eso en Mateo 3, ahí sí, en Mateo 3, versículos 16 y 17, nos dice que cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron en ese momento y vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él y se oyó la voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Notemos también que el texto señala que su ley esperará en las costas. ¿La ley de quién? La ley del siervo de Yahvé. Así que entonces el siervo de Yahvé trae su ley a los gentiles, pero su ley no es contraria a la ley de Yahvé. Y esto también nos muestra que este siervo no es la nación de Israel. El Espíritu Santo añade en versículos 5 al 7, la comisión que Yahvé le encargaría a este siervo, dice, así dice Dios, Yahvé, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Yo soy Yahvé. En justicia te he llamado. Te sostendré por la mano y por ti velaré. Y te pondré como pacto al pueblo, como luz para las naciones, para que abra los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Estos versículos reafirman que este siervo de Yahvé no es la nación de Israel nuevamente. Este siervo de Yahvé
es quien está llamando a justicia. Este siervo de Yahvé es llamado en justicia, no en desobediencia. Él abre los ojos de los ciegos, no es un ciego como la nación de Israel. Saca de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús. Eso es exactamente lo que hizo Jesús. El pasaje concluye entonces mostrándonos la seguridad de la venida de este siervo. Observa lo que nos dice: yo soy Yahvé, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Las cosas anteriores ya se han cumplido, y yo anuncio cosas nuevas. Antes de que sucedan, se las anuncio. De esta manera entonces el Señor nos deja ver que Él es absolutamente soberano, que Él gobierna, Él controla, Él dirige hasta el más mínimo detalle la historia de las naciones y nuestra propia historia. Y que Él no está allá en el cielo simplemente como espectador de las cosas que suceden en la tierra, sino que Él interviene, haciendo que todas las cosas confluyan al cumplimiento de su propósito. Eso significa entonces que tu vida, toda tu vida, tu pasado estaba en sus manos, tu presente está en sus manos, tu futuro está en sus manos. Confiemos entonces totalmente en que Él cuidará de nosotros. Él guiará nuestra vida. Él nos sostendrá. Él nos fortalecerá en nuestras pruebas y aún en nuestras disciplinas. Y Él cumplirá su promesa de llevarnos a su reino eterno. Por lo tanto, no confiemos en nosotros mismos. No confiemos en la fuerza del hombre. No confiemos en nuestras riquezas y en cualquier otro ídolo en los que confían las naciones, porque los ídolos nada son y porque los ídolos no pueden salvar. Solamente nuestro Dios es soberano. Él ha decretado el fin desde el principio, de tal manera que podemos confiar en Él, aún en medio de las circunstancias más adversas, en que Él sabe lo que Él está haciendo y en que Él encauzará, como Él ha prometido, que todas las cosas cooperen para nuestro bien y para su gloria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú eres soberano. Y muchas veces lo olvidamos. O muchas veces pensamos al ver nuestras circunstancias que tú no sabes lo que estás haciendo. Señor, pero tú eres sabio sin medida. Y tú eres soberano, Señor. Y eres bueno y sabio en todo lo que haces, y todas las cosas cooperan para tu propósito, Señor. Tú haces todas las cosas conforme al designio de tu voluntad. Ayúdanos entonces, Señor, a no desanimarnos, a no desfallecer. Ayúdanos a perseverar confiando en ti, sabiendo que Cristo nos ha comprado y nos ha trasladado al reino en el cual viviremos eternamente, Señor, disfrutando de tu presencia. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, te lo pedimos, y a darte gloria y a exaltarte y glorificarte, Señor, en respuesta a todo lo que tú has hecho, Señor, y aún harás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.